días. Vamos a empezar con malas noticias, porque esta semana el país informaba que el gobierno está negociando con los grandes sindicatos los nuevos convenios colectivos en grandes almacenes, aseguradoras, metal, para introducir las pensiones privadas. No tienen otra cosa que hacer. En lugar de poner en cuestión los bajos salarios que hay en este momento y que están reduciendo nuestra actividad económica, se ponen a negociar lo que en realidad es bajar el salario. Porque mover tu cotización de la seguridad social a un fondo privado de pensiones, aunque sea una pequeña cantidad, el 1%, el 2%, es igual. Porque eso es abrir la puerta, te ponen el pie y luego ya entrarán. Ese dinero se va a perder. No lo van a recuperar esos trabajadores del metal, de aseguradoras, de grandes almacenes, no lo van a recuperar el día que se jubilen. Les dirán que el fondo ha quebrado. Y como explicábamos la semana pasada, ya se adelantó el gobernador del Banco de España para decir que los fondos de pensiones no se rescatan. Antes que lo hayan puesto en marcha. Es una situación dramática. Pero por otra parte tenemos buenas noticias. Esta semana las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria han hecho una movilización ejemplar. Han llenado las calles y plazas del área metropolitana y acabaron en un día de huelga y una enorme concentración en la plaza de San Jaime. Estas trabajadoras que empezaron movilizándose, aquí está Fina, eran 5, 10, parecía que eran invisibles, que eran inexistentes o que eran muy pocas. El ayuntamiento se permitía negociar con ellas, prometer cosas y luego no cumplirlas. Como por ejemplo, no cumplir con la remunicipalización de los servicios y hacer convocatorias a empresas privadas que residen en paraísos fiscales. Y parecía que era David contra Goliat. No había nada que hacer, porque el ayuntamiento quedaba empequeñecido ante esas grandes empresas que le forzaban esos convenios, que no había alternativa y que las trabajadoras se tenían que conformar. La lucha persistente y organizada, la inteligencia de estas compañeras ha permitido una movilización enorme. No se cabía en la plaza de San Jaime. ¿De dónde habían salido tantas cuidadoras? Tantas trabajadoras invisibles? De la lucha, de la organización, del saber sumar inteligentemente. Una movilización convocada por los compañeros de COBAS, de CGT, pero también por comisiones obreras, generando una esperanza de que se puede ganar con la lucha. Y a esa esperanza respondieron las compañeras trabajadoras y llenaron las plazas. No son invisibles. Es más, esa gente es imprescindible para que el sistema pueda seguir funcionando. Porque alguien debe cuidar de la gente mayor para que la gente pueda ir a trabajar, para que la sociedad siga rodando. Pero esa gente que cuida, como decían ellas mismas, nadie nos cuida a nosotras. Son objeto de las actitudes más miserables, como por ejemplo se les pongan problemas a las bajas por enfermedad, en un sector que se cuida de gente enferma y que si te obligan a ir a trabajar con una gripe, lo que vas a hacer es matar al abuelo que estás cuidando. Eso es lo que tenemos, pero esa es también la respuesta inteligente que se ha construido con años de lucha, sabiendo tejer organización y sabiendo que tampoco las cosas no se resuelven nunca en un solo día.
la persistencia, la constancia, la transversalidad. Había un montón de compañeras trabajadoras que proceden de otros países, pero que son trabajadoras de este país, que tienen los mismos derechos porque trabajan y viven aquí y no forman una comunidad aparte de la nuestra. Están en la misma clase, están en el mismo cuerpo del cual vivimos, y a ellas hay que reconocerles los mismos derechos y hay que pelear con ellas porque son personas y ciudadanos igual que nosotros. Quienes a través del racismo, a través del enfrentamiento entre pueblos, pretenden dividir a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que cerrarles el paso con la unidad, con la inteligencia, con la fraternidad, como han hecho esas compañeras. Y nos han dado un excelente ejemplo, al cual Marea Pensionista también ha contribuido, dando ejemplo de persistencia, dando ejemplo que no nos doblan, que no nos compran, y que es posible ganar. Se ha comentado aquí también el tema del 8 de marzo. Yo quiero recordar, quiero reivindicar la figura de Clara Zetkin. Mirad, en el siglo XIX ya hubo lucha feminista. Había las feministas liberales que lo que reivindicaban exclusivamente era el voto, que es, desde luego, algo que hay que reivindicar. Pero es Clara Zetkin, socialista, la que plantea la jornada de la mujer trabajadora. Y lo plantea porque dice, no, eso no es feminismo verdadero. El feminismo verdadero es la igualdad en las condiciones de vida, no solo en el voto. Mismo salario por el mismo trabajo, igualdad en condiciones y alianza con la clase obrera. Para resolver ese problema necesitamos unir a toda la clase trabajadora, no enfrentar una parte de la clase trabajadora con otra parte, porque ese es el rumbo al desastre, a que nos dividan, a que nos enfrentemos entre nosotros. Y Clara Zetkin, que fue la que propuso el 8 de marzo, no se olvide, como jornada de lucha de las mujeres trabajadoras, planteó, no hay otra salida que con el cambio social. No resolveremos el problema de las diferencias entre hombre y mujer hasta que las condiciones del trabajo no sean otras y no se imponga la mayoría contra esa minoría que persiste siempre en crear diferencias, en crear divisiones. Y planteó esa jornada como una jornada de lucha por la igualdad, una jornada de lucha que debía estar protagonizada por las mujeres, que eran las víctimas al final, las que estaban en una peor situación, pero que era una lucha que debía ser apoyada por toda la clase trabajadora. Hoy lo que están intentando es convertir el 8 de marzo en una jornada folclórica, volver a llevar el 8 de marzo al discurso de las feministas liberales. Pues no, hay que exigir, salir a la calle, y así lo vamos a hacer con Marea Pensionista y con COESPE. Vamos a salir en toda España exigiendo cerrar la brecha de género, exigiendo defender a nuestras viudas, porque serán mujeres pero son personas, forman parte también del mismo cuerpo, de la misma sociedad. Y si ellas viven mal, vive mal toda la sociedad. Y si ellas son oprimidas, eso es el pretexto para oprimirnos a todos. Hay que acabar con esto, y esto es tarea de todas y todos. Por tanto, el 8 de marzo hay que estar ahí, peleando en el sitio que nos toque en la manifestación. Pero ahí vamos a estar todos juntos exigiendo acabar con la brecha de género. De verdad, no solo con medidas estéticas. Lo decíamos también el otro día. Se hizo una ley con muchos agujeros para reconocer un puntuaje por maternidad y cerrar algo la brecha de género. Nosotros lo estimamos que se cerraba en poco menos de un 2%. Pero después se hizo otra ley aumentando el periodo de cómputo. Y eso ha provocado que hoy haya más brecha de género que antes. Con una mano nos dicen que cambian, se pintan de violeta y se dedican a salir en la portada de los periódicos de lo mucho que se preocupan de la condición de la mujer.
Pero cuando tienen delante a los fondos de inversión, les tiemblan las piernas y les falta tiempo para volver a desmontar lo que han dado. Y lo que se ganó con ese complemento de maternidad se pierde, lo pierden las trabajadoras actuales, aumentando el cómputo que se contabiliza para la obtención de la pensión. Y eso hay que denunciarlo. Por otra parte, seguimos teniendo noticias trágicas en Israel. Ya van 30.000 muertos, cada vez que subes aquí es más gente. 30.000 muertos, de los cuales 13.000 son niños y 8.000 son mujeres. Es un verdadero genocidio que se oculta a la opinión pública. Lo que se persigue es intentar destruir el pueblo palestino para apoderarse de sus tierras. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero esta es la realidad, y lo peor de todo es que si eso lo permitimos hoy en Palestina, mañana lo tendremos en cualquier otro lugar del mundo. Porque es una práctica de este sistema que, por cierto, no es la primera vez que la intentan. Eliminar colectivos humanos enteros para quitarle las tierras. Y frente a ello hay que intentar luchar, lo hemos hecho este fin de semana, se está haciendo en la medida que podemos. Y ha habido una iniciativa que hay que ver con mucha atención. En el Parlamento español se presentaron varias propuestas. Una propuesta era cortar las relaciones diplomáticas con un Estado genocida, con el Estado de Israel. Sería lo normal. Yo quiero recordar que en los años 30, cuando Alemania empezó a practicar el genocidio con los judíos, se empezó a plantear el corte diplomático. Y algunos les temblaron las piernas y no cortaron relaciones diplomáticas, las cortaron después cuando empezó la guerra. Y luego se han dedicado a explicar lo mucho que les preocupaban los judíos, pero a su tiempo no tomaron medidas. Y se ha planteado en el Parlamento español cortar las relaciones diplomáticas. Bien, de todo el arco parlamentario, solo Podemos, Sumar y Bildu han votado en favor de ello. Hay que prestar mucha atención a esto. Y es más, y en Sumar se ha permitido que uno de sus diputados votara en contra, en esto de la pluralidad. Pero hay otra cosa peor. Se presentó otra moción que planteaba cortar las exportaciones de armas, que es algo mucho más inmediato. Que España, en una moción, y la Unión Europea en otra, dejara inmediatamente de exportar cualquier tipo de arma a Israel. Cosa curiosa, porque nos decían que no exportaban, pues ahora resulta que sí. Y observemos el resultado. Ahí la mayor parte de fuerzas políticas, desde el BNG al PSOE, etcétera, votaron en favor de esto. Pero votaron en contra Vox, Partido Popular, en las dos, y Junts. Estos que se dedican a hablar de lo estupendos que somos los catalanes, nuestra nacionalidad, que estamos, en fin, venimos del tiempo de la prehistoria, y que, en fin, es muy importante que se nos preserve nuestra identidad, pero si eres palestino, que te zumban. Que te zumben. ¿Esto qué es? ¿Qué idea de libertad, de derechos humanos tienen esa gente? ¿O es un nacionalismo, el de Vox y el de Junts y el del PP, según conveniencia? Según si es el mismo, si es el mío, de coña. Si es el de los demás, que les den. Es una lección de moral grave la que nos están dando, de cómo entienden los derechos humanos. Pero ahí vayamos más allá, porque esta moción también se ha planteado en el Parlamento Europeo, en formas distintas, planteando la necesidad de cortar ese flujo de armas inmediatamente a Israel. Y ahí el arco ha sido distinto, porque ahí lo que sería el equivalente a populares y socialistas han estado se han dado la mano.
Y particularmente Alemania, Italia y Francia, particularmente, han insistido en mantener el tráfico de armas de la Unión Europea con Israel. Claro, luego esa Unión Europea que se dedica a explicar que somos un jardincito estupendo, donde se preservan los derechos humanos, no será el de las trabajadoras del SAT, ni el de los pensionistas. En algún lugar habrá humanos que Borrell preserva sus derechos, pero no los encontramos. Tampoco están en los campos de Palestina. Y lo que vemos es terrible. ¿Habéis visto las imágenes de los drones israelitas disparando sobre gente que estaba recogiendo el pan, que estaba intentando alimentarse desde después de un cerco de meses? ¿Qué nombre tiene esto? Una situación en que se extermina a los hambrientos, se les reparte pan para que se junten y ametrallarlos. Pues trágicamente esto nos recuerda mucho los años del pasado en Europa. Eran otros símbolos, pero al final son distintos perros con los mismos collares. Los collares de los que creen que las personas somos distintos, los racistas, los nacionalistas, los que buscan preservar los derechos a costa de que nos matemos entre los pobres. Y estamos en esta terrible situación. Y para acabar de arreglarlo tenemos el debate presupuestario en Cataluña. Y nos ocurre una cosa maravillosa. Tenemos un gobierno que, reclamándose ser de progreso, hace depender los presupuestos de que nos coloque en Hard Rock un sistema de casinos en el Camp de Tarragona. Y yo quiero insistir en esta cuestión porque no es menor. Nos quieren montar una zona que va a ser el mix entre Las Vegas y Miami, de tráfico de drogas, de prostitución, de zona de juego para toda Europa, de meca de la mafia de toda Europa, del este y del oeste, para generar unas condiciones laborales que son una porquería. Que le pregunten a las Kelly qué son los grandes hoteles y cómo pagan a su gente. Y nos prometen esto como si fuera el progreso. No, el progreso no es desarrollar los servicios, no es desarrollar la producción industrial. No, no, el progreso es traer Hard Rock, traerse Las Vegas aquí. Justamente, y quiero recordarlo, cuando en Las Vegas están quebrando las empresas. Hay Las Vegas que es, en fin, todo lentejuelas, y el modelo se está yendo a pique. Y se está yendo a pique, entre otras cosas, porque la renta de los ciudadanos norteamericanos se va a pique. Y hay menos dinero para esas juergas. Y hay ya 2 hoteles, de estos grandes hoteles que los tienen que renovar cada 5 años para montar atracciones, para ver cómo llaman la atención de la gente. Hay 2 que ya están cerrados porque no los llenan. Y como se va a pique el negocio en Las Vegas, nos quieren venir a Tarragona para hacernos el favor aquí. Y tenemos un gobierno que, en lugar de preservar a nuestra juventud, en lugar de preservar nuestra seguridad, en lugar de preservar nuestra posibilidad de desarrollo económico, coloca en los presupuestos que es imprescindible que vengan los fondos de Las Vegas y aterricen en Europa, en nuestra tierra. Desde luego, esto no es progreso y esto no es desarrollo. Y desde luego, Marea Pensionista va a estar con los movimientos sociales, campesinos, de ciudadanos, asociaciones de vecinos, que vamos a dar la batalla para que esto no se produzca. Lo hemos parado varias veces, pero el problema es que ellos persisten. Intentan saquearnos, intentan robarnos la tierra, el territorio, la riqueza y la comunidad social. Y habrá que pararlos. Finalmente, una última mención, que es lo que ha ocurrido en Francia.
explicaba cómo la semana pasada al señor Macron lo corrieron en el Salón de la Agricultura a gorrazos, lo echaron la gente y se lió un importante pidote de tal. Sí, es un presidente que, claro, ya no puede dirigirse a los jubilados, no puede dirigirse a los trabajadores, no puede dirigirse a los campesinos, porque lo echan de todas partes. ¿Y qué se ha descolgado Macron? Que ya que los ciudadanos no me quieren a mí, los voy a enviar a la guerra. Y a ver si coloco a Francia en la guerra de Ucrania y enviamos al ejército y Por suerte ha predominado la sensatez y hasta los polacos le han dicho a dónde va este loco. Pero atención a la jugada, porque cuando entran en quiebra estos sistemas, siempre tienen la bala de plata, siempre tienen la acción de recambio, que es promover guerras y llevar a la guerra a nuestra juventud. Y habremos de decirles a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes que la paz, los derechos sociales se defienden luchando, peleando para que no te envíen al frente, porque ese riesgo lo tienen mucho más de lo que perciben, porque en la medida que Europa colapsa, que estos sistemas sociales cada vez son más contestados por la gente de todo tipo, sean los camioneros, sean los campesinos, sean los pensionistas, sean las mujeres, estos tipos van a intentar una huida hacia adelante a ver si consiguen meter Europa en otra guerra. Pero eso no será. Los movimientos sociales en toda Europa les vamos a parar los pies, como se los han parado a Macron, como se los vamos a parar a aquellos que intentan apoderarse de nuestros derechos sociales. Y quiero hacer mención finalmente a nuestros compañeros de Madrid, que llevan peleando años, concentrándose ante el Congreso, y que llevan ya varias semanas que la policía no deja que se manifiesten donde se manifestaban. Y es muy curioso, porque los pensionistas en Madrid jamás han tenido un encontronazo violento con la policía en la puerta del Congreso. No se ha quemado ningún container, no han quemado ningún coche de policía, no han habido heridos, no ha habido... ¿Por qué se les aparta ahora? No es muy estético en esta Europa del jardín de Borrell que ante los parlamentos se levante el pueblo exigiendo pan, trabajo, pensiones, sanidad, y quieren colocarlo debajo de la alfombra, pero tienen un problema: no nos vamos a dejar meter debajo de la alfombra. Y con los compañeros de Madrid, desde todo el Estado, con los movimientos sociales, vamos a seguir luchando. Compañeros y compañeras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.